el anuncio sobre la presentación de esta solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, está por el momento sin fecha. Inicialmente estaba previsto para hoy, pero no se ha confirmado. Las causales e interpelante todavía no están absolutamente claras. Se ha dicho que va a ser la asambleísta Viviana Veloz, pero se ha generado una discusión en torno a las causales que podrían sustentar este juicio político una vez que la comisión denominada multipartidista que investigó el caso del Gran Padrino emitió su informe, que fue aprobado con más de 100 votos, con 104 votos exactamente. Para hablar de las causales, doctor Andino, ¿existen o no existen estas causales suficientemente contundentes que impidan un resultado adverso en la Corte Constitucional? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Licenia, Alexis, gracias por la invitación y por supuesto un saludo cordial para toda la audiencia de su prestigioso programa. Primero, permítame contextualizar los hechos y plantear algunos antecedentes respecto del juicio político, porque parecería que en nuestro país el juicio político es un invento de la Constitución de Montecristi y únicamente se trataría de un instrumento desestabilizador del sistema democrático, cuando esto es totalmente falso y ajeno a la verdad institucional y constitucional de toda democracia liberal. El juicio político tiene sus orígenes desde el siglo XV aproximadamente, allá en Reino Unido. Los británicos se inventaron esto, lo que es conocido como el famoso impeachment, es decir, una acusación, que es el significado en sentido estricto de un juicio político. Esto posteriormente es trasladado al constitucionalismo norteamericano a través de los famosos padres fundadores. Ellos incorporan la acusación política como mecanismo para deshacerse de una mala autoridad de elección popular, pero sobre todo como un mecanismo que permite establecer controles mutuos, lo que se denomina famosamente igual como el famoso check and balances, es decir, el sistema de pesos y contrapesos, que el poder pueda controlar al poder, lo que Montesquieu denominaba de esta manera en su famosa obra del espíritu de las leyes, el poder legislativo que pueda controlar al otro poder, al poder ejecutivo. Dicho esto, aterriza el juicio político en el constitucionalismo latinoamericano. ¿Y cuál es la esencia de este procedimiento? Su naturaleza no es penal, porque creo que hemos cometido un gravísimo error al permitir que esta discusión sea trasladada a un campo, a un área de especialidad que no constituye el objeto y el espíritu del juicio político. Por eso se llama juicio político, porque su naturaleza radica en elementos de confianza o de rechazo en contra de la autoridad de elección popular o en contra del servidor público de alto rango, de alta jerarquía, que puede ser procesado, controlado, censurado y destituido por un parlamento, por una asamblea, por un congreso nacional. Y no es un juicio penal, porque la vía penal no le compete al legislativo. La vía penal le compete a la justicia ordinaria. Por eso es que quien debe investigar, quien debe procesar penalmente, quien tiene a su cargo esta tarea es Fiscalía, y si es que los tribunales penales, la Corte Nacional de Justicia ratifica una probable sentencia en este sentido, allá en la justicia, en la jurisdicción ordinaria, es donde se determina si es que una persona tiene o no que ir a la cárcel o si por el contrario se la absuelve. Acá en este andarivel, en la vía parlamentaria, dentro del derecho político y del derecho constitucional, lo que se busca es encontrar responsabilidades de este tipo. Y en nuestro caso, la Constitución de la República prevé en el artículo 129 tres causales. Primero, delitos contra la seguridad del Estado. Segundo, delitos contra la administración pública como cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Y tercero, delitos de lesa humanidad, genocidio, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, homicidio o secuestro por razones políticas o de conciencia. En este sentido, una vez que la Comisión Ocasional aprobó el informe que fue puesto a consideración del Pleno y que fue aprobado por 104 voluntades, no constituye en sí mismo el inicio de un juicio político ni la solicitud. El informe es un instrumento referencial. Por supuesto, desde lo político, claro que sirve como una herramienta para poder obtener determinados elementos, insumos, componentes que a su vez sirvan de base para una solicitud de juicio político. Pero ya la solicitud de juicio político tiene que ser un documento mucho más explícito, mucho más corto además,
no será tan voluminoso como el informe de la comisión, porque además en la comisión hubo una serie de comparecencias, se pidió una serie de información, se remitió abundante documentación y eso hace pues que evidentemente se tenga que trasladar al informe y eso haga que tenga una serie de aristas y una serie de componentes que hacen que sea un documento extenso. Y a la solicitud de juicio político tendrá que singularizar de manera mucho más específica alguna de las causales que establece el artículo 129, se tendrá, entre otras cuestiones, que describir puntualmente, y esto es muy importante, describir la relación circunstancial de los hechos, las circunstancias, los hechos fácticos por los cuales se le acusa al presidente de la República por un comportamiento o por una conducta que se adecue a alguna de las infracciones constitucionales que están previstas en el artículo 129. En palabras más simples, para que pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional, no se podría describir en la relación circunstancial de los hechos que el señor Guillermo Lasso, por ejemplo, ha cometido un delito de lesiones porque le ha pegado a otra persona, le ha sacado un diente, le ha roto o le ha fracturado un brazo y al mismo tiempo se describe que el señor es un evasor de impuestos, que no ha pagado lo que tributariamente le correspondía y que ha perjudicado al erario y al fisco y a Hacienda Pública, en este caso al Servicio de Rentas Internas. Y descrito eso, se termina invocando el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Si lo plantea así, evidentemente la Corte Constitucional no va a dar paso, porque la Corte va a decir, oiga, usted está invocando el numeral 2 del 129, delitos como concusión y peculado, pero usted en la descripción y en la relación circunstancial de los hechos, usted me termina contando que el señor le ha fracturado un brazo a otro individuo y que aparte es un evasor de impuestos. Nada tiene que ver lo que usted describe, la conducta que usted está describiendo del procesado, del acusado constitucionalmente, con el hecho, con la infracción constitucional que usted está invocando. No da paso a la Corte Constitucional y ahí se muere esa solicitud de juicio político. Doctor Andino. Pero si en cambio usted escribe, y solo cierro con esto, Alexis, si usted escribe los hechos y estos hechos, esta conducta, engarza con alguno de los tipos y con alguna de las infracciones constitucionales del 129, la Corte le va a dar paso, pero la Corte no va a analizar el fondo, la Corte en su dictamen no va a decir ni si es culpable ni si es inocente el señor Lasso, porque eso le compete a la Asamblea Nacional. Doctor Andino, ¿cómo está? Buenos días. A ver, hace algunos días el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, concediendo una entrevista a un portal digital, respondía a esta pregunta: ¿cómo ve el escenario en la Asamblea frente a la intención de enjuiciar políticamente al presidente? Yo respeto que el Legislativo fiscalice al Poder Ejecutivo y que ejerza las atribuciones tendientes a llevar un proceso de enjuiciamiento político, eso está en la Constitución. Pero, desde que llegué al Ministerio, he sido muy enfático en que han venido forjando diversos escenarios sin sustento alguno, sino con base en una serie de subjetividades para poder llegar, manosear y adecuar causales que existen en la Constitución y la figura del juicio político. Es el teatro de lo inverosímil. Debemos ser uno de los pocos países en que primero anunciaste hace un mes que ibas a ir a un juicio político y no sabías de qué era, ni qué estás investigando, ni cuál es la acusación, ni cuál es la causal. Enjuiciar a un presidente de la República no es tan abierto como a un ministro de Estado, es un caso de excepción y ninguna de las condiciones se ha cumplido. Ahí le quiero preguntar, primero, obviamente, su respuesta ante estas aseveraciones de Cucalón, y lo otro, ¿no fue un desatino, digamos, porque algo de razón tiene? O sea, vamos a investigar a Lasso, sí, ok, conformamos una comisión para investigarlo, pero anunciar de entrada, vamos a ir a un juicio político, cuando todavía no se ha investigado, no sabemos ni siquiera de qué se lo va a acusar y tales, en eso creo que tiene razón. Y lo otro, que sale un informe borrador, que lo filtran, lo publica todo el mundo, hace que el gobierno también reaccione, se pone alerta el gobierno, en donde se incluye la figura de la traición a la patria, y después la asamblea o quienes estuvieron alrededor dicen, chuta, no, mejor eso no, me parece que es demasiado. Dio lugar a la burla, aquel argumento de la traición a la patria, y desde ahí empezaron a desarticular la posibilidad. Y yo, por ejemplo, una opinión muy personal, doctor Andino, a estas alturas, con tanta patinada, me parece que el juicio político está caído. A ver, Alexis, usted me ha hecho 3 preguntas en una. Permítame ir evacuando cada una de ellas. Lo primero,
el ministro de Gobierno Henry Cucalón es el mismo que en el año 2017, como asambleísta por el Partido Social Cristiano, planteó, firmó, apoyó, respaldó una solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República de aquel entonces, Jorge Glass Espinel. Así fue. ¿Y cuál fue el argumento principal de Henry Cucalón como asambleísta del Partido Social Cristiano y también del bloque de Creo? Porque esta solicitud la presentó el sobrino político, me parece que es de Guillermo Lasso, Roberto Gómez, que a su vez era el jefe de bloque de esa bancada. Roberto Gómez Partido Alcíbar. Político Creo. Ellos argumentaron que, primero, la naturaleza del juicio político es esa, política. Así es. Y por eso es que ellos argumentaron, entre otras cuestiones, que tenía responsabilidades Jorge Glass de Espinel, porque él como vicepresidente de la República, al estar encargado del manejo y de la administración de todos los sectores estratégicos, él vía decreto ejecutivo había delegado a su vez tareas, responsabilidades a varios ministros de Estado de estos sectores que a su vez habían cometido probables delitos o probables actos ilícitos irregulares en la administración pública. Y que esa delegación le hacía responsable también a él como delegante. Es decir, que tan responsable era el delegado como el delegante por no haber sabido controlar, por no haber sabido verificar, vigilar, por no haber estado atento respecto de las actuaciones de aquellos en quienes confió. Y que esa responsabilidad política se hacía extensiva hacia Jorge Glass. Y le acusaron de varios delitos contra la administración pública, invocando el numeral 2 del artículo 129. Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. ¿Cómo es posible entender que bajo un escenario similar, el de 2017, y donde la Corte Constitucional sentó este precedente constitucional y dio paso a esto, ahora los mismos proponentes de aquel entonces, cuando están en el ejercicio del poder, denosten y digan que Guillermo Lasso, por ejemplo, no tiene ningún tipo de responsabilidad, si Guillermo Lasso, por ejemplo, y ahí le voy aterrizando en los hechos concretos, delega mediante decreto ejecutivo a través de superpoderes, casi que poderes plenipotenciarios, a favor de un individuo que hoy está prófugo de la justicia, como Hernán Luque Lecaro, le dé el control de todas las empresas públicas, porque él presidía el directorio de EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, dentro de ello el sector petrolero con Flopec, Petroecuador, el sector eléctrico con CENEL, CELEC, y le da el poder de manejar anualmente un presupuesto aproximado de 13,000 millones de dólares, y del informe de la comisión ocasional que se desprende, que le recibió aproximadamente 40 veces, quiero ser enfático en esto, 40 veces en Carondelet en el despacho presidencial, sin perjuicio que los comparecientes, por ejemplo, en algún momento el propio Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, señaló que el señor Luque Lecaro también formaba parte de los gabinetes ministeriales y de los gabinetes gubernamentales, es decir... Le voy a dar la respuesta a la pregunta que usted se ha planteado, doctor Andino. Eso tiene que ver, o sea, dice... Yo también me preguntaba el otro día, ¿con cuál Cucalón me quedo? ¿La versión del Cucalón asambleísta o la versión del Cucalón ministro? Y esto tiene que ver con, primero, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Y lo que evidencia esto es las profundas contradicciones que tiene nuestra clase política. Una cosa es cuando estás en el ejercicio del poder y otra cosa es cuando estás en oposición. Pero yo en algo estoy totalmente de acuerdo con usted. La naturaleza de este juicio es política. No tiene nada que ver con el pronunciamiento de una corte de carácter penal o de la justicia ordinaria. Este es un tema político. El problema también, doctor, es, sin desmerecer, ojo, la capacidad que usted tiene para hacer este tipo de análisis, porque además usted entiende este tema como político, más allá de que es abogado. El problema es que ponen a hablar, lo decía el otro día Stalin Raza aquí, a un montón de abogados sobre el juicio político. Juristocracia. La juristocracia, ¿no? Decía él. Y a los asambleístas, que son los protagonistas de este tema, les dan un papel casi que secundario. Entonces, ahí sí le quiero preguntar sobre el tema de las causales y los argumentos que ha venido dibujando la comisión, que no terminan de ser de todo contundentes, porque usted nos ha dicho ahora datos que son reveladores, que Luque estuvo 40 veces, según la bitácora de Carondelet, visitando el despacho del presidente, que hay responsabilidad política.
Luque no llegó ahí porque él quiso, ni por magia. Luque estuvo ahí por un encargo del presidente. Entonces, creo que argumentos había de sobra como para tratar de forzar el tema de la traición a la patria, por ejemplo. Mire, Alexis, voy a llegar a esas partes, porque me hizo 3 preguntas en una, y es más, una de las 3 ya me olvidé, solo esto de la traición a la patria sí lo tenía presente todavía. A ver, iba a llegar a eso. Usted, Alexis, acaba de decir elementos había de sobra. Es que constan en el informe. Ahora, con todo respeto, Alexis, para usted y para todos los que han opinado sobre este tema, me parece que es importante que se lean las 220 páginas que aproximadamente tiene el informe. Porque si no leen las 220 páginas que tiene el informe, indudablemente no van a poder evidenciar cada uno de estos detalles. Solo esta cuestión de las 40 veces que visitó Hernán Luque Lecaro a Guillermo Lasso, porque es el reflejo de las bitácoras del Palacio de Carondelet. No es la palabra de Mauro Andino contra Guillermo Lasso. Es el reflejo de las bitácoras de las personas que se registran en Carondelet, lo que nos permite afirmar, cuando uno lee el documento aprobado por el Pleno de la Asamblea, que le visitó al menos 40 veces, sin perjuicio de que, como se sabe en los corrillos políticos, el señor Hernán Luque Lecaro también pudo haber ingresado unas cuantas veces más por la puerta trasera de Carondelet sin que necesariamente se haya registrado en esa bitácora, en ese libro oficial del Palacio de Carondelet. Si Lasso le delega a él, si se reúne infinidad de veces, si formaba parte del gabinete ministerial porque le consideraban como una especie de ministro, tenía una especie de rango ministerial, no en estricto derecho, pero sí desde el punto de vista político, estamos enfrente de un individuo, Guillermo Lasso, que si no sabía lo que hacía su delegado, porque él le puso en ese cargo, pues entonces estamos enfrente de un completo incompetente desde lo político. Totalmente y en de acuerdo. eso radica la naturaleza del juicio político. Pero si se reúne más de 40 veces, creo que lo más lógico que uno puede llegar a colegir y a concluir es que él sabía todo lo que hacía Hernán Luque Lecaro. Más aún, y esto también consta en el informe, si es que ahí en ese documento está presente lo que dijo Luis Verde Soto en la comisión ocasional, que el informe que al final él presenta y por el cual él renuncia a la presidencia de la República como ministro, como secretario de Política Pública Anticorrupción, es que antes de eso, él ya le presentó varias fichas, varias alertas, varios documentos a Guillermo Lasso y a Iván Correa Calderón, alertándoles de que existían posibles casos de indicios de corrupción en las empresas públicas. ¿Y sabe qué respondió Luis Verde Soto en la Asamblea? Dijo que ante esas alertas y ante esas fichas documentales que él les presentó, nada hicieron. ¿A qué podría llegar a colegir entonces uno? ¿Qué podría concluir? Que todo lo que operó en las empresas públicas fue con la anuencia, fue con la benevolencia de Guillermo Lasso Mendoza. Es decir, que él también es responsable políticamente y que su comportamiento se encausa en alguna de las conductas del numeral 2 del artículo 129. Por ejemplo, estoy especulando en este primer momento, este es un criterio personal mío, cuidado, podría pensarse que cometió el delito de concusión, porque resulta inadmisible no creer, no pensar que si se reúne más de 40 veces con Luque Lecaro, si Luis Verde Soto le levanta alertas, le entrega documentos, le entrega informes sobre la corrupción en las empresas públicas y no hace nada, resulta imposible no creer que el presidente Lasso no sabía o no conocía de lo que estaba pasando en este sector. Peor todavía si tenemos un tercer elemento contundente, el informe León de Troya, que no solo hace relación a un posible escenario de narcotráfico con la mafia albanesa, sino que ahí también se desprendían escuchas telefónicas de la influencia de su cuñado Danilo Carrera para cometer un tipo penal como es la oferta de tráfico de influencias y colocar personajes en la estructura gubernamental. ¿Para qué? Para poder instaurar una estructura de corrupción y que a su vez esos puestos claves sirvan para cometer delitos contra la administración pública. ¿Y por qué Guillermo Lasso tendría responsabilidad en esto? Porque según su propio asambleísta, oficialista, Fernando Villavicencio,
que pertenecía a su bloque Albán, él confiesa que a su vez Lazo le confesó a él en enero de este año que sí, que él ya tenía conocimiento de todos estos hechos, de todos estos elementos, porque le habían dicho que le estaba investigando la Dirección Antinarcóticos a su cuñado Danilo Carrera y sin embargo no hizo nada. Estos elementos, les resumo así brevemente, los más potentes, los más contundentes, nos hacen pensar como ciudadanos, pero también como abogados, que es imposible que él no haya dado la anuencia para que se cometan varias de estas conductas de infracciones constitucionales que en la práctica, reitero por enésima vez, tienen que ser juzgadas políticamente, no penalmente, tienen que ser. Se nos fue su sonido, doctor. Micrófono, Su micrófono. doctor Andino, me parece que se le apagó. Si no, no, otra vez. Otra vez, no. Si no van a pensar que yo le he silenciado al doctor Andino, alguna gente. Por una llamada telefónica que tuve que apagarse. Okay. Doctor, yo le quería preguntar. Solo cerraba con esto, Liceni, solo cerraba con esto. Porque el 129 de la Constitución es absolutamente claro en lo siguiente, y esto no dice pues el gobierno, no se necesita el enjuiciamiento penal previo. Repito, no se necesita el enjuiciamiento penal previo para enjuiciarle políticamente al presidente de la República. Y esto tiene una lógica. Si se necesitaría el enjuiciamiento penal previo, ¿cuántos años pasarían? Pero tendríamos que esperar 4, 5, 6, 7, 8 años. Pero si una investigación previa, vean cuánto tiempo ha pasado con Lenín Moreno, cuántos años han pasado para que él pueda ser procesado, para que se le formule cargos a él. Imagínense si es que ese fuera un requisito de procedibilidad política. Ya se acabaría la noche, pues aquí, y hasta tanto Lazo capaz ya estaría administrando Baní, en Panamá, o estaría en otro lado. Pues, o peleando la reelección, como dijo Pablo Arosemena el otro día. Y en un programa de farándula, por cierto, yo quisiera que haga la misma afirmación en un programa político para ver qué les responden, pero no nos salgamos del tema. El juicio político es un juicio de oportunidad, es un juicio de oportunidad, es un juicio de confianza. Y respecto de las otras potenciales causales que en algún momento se incluyeron en ese informe, hay que entender que la dinámica política de la Asamblea significa que confluyan varios grupos y fuerzas parlamentarias. Y si varios grupos y fuerzas parlamentarias confluyen, y si se necesitan los votos para aprobar un informe, es indudable que hay que conciliar las distintas posiciones jurídicas y políticas de esos bloques. Un bloque le puede decir, yo insisto en que se ponga comisión por omisión, que ha recibido críticas de determinados sectores del mundo del derecho penal. Otros pueden decir, es que yo quiero incorporar un tipo penal que aterrice en la causal del numeral 1 del 129 de los delitos contra la seguridad del Estado, porque les digo algo, un error del constituyente fue haber diseñado el numeral 1 del artículo 129 sin tipificar los tipos penales o las conductas a las que se refería, porque el 129 numeral 1 solo dice delitos contra la seguridad del Estado. Es amplísimo. Si usted se conduce al Código Orgánico Integral Penal, encuentra los delitos contra la estructura del Estado constitucional y encuentra los delitos contra la seguridad pública, y ahí encuentra algunos tipos penales, y probablemente algunos legisladores consideraban que ese de traición a la patria era uno de los que se podía adecuar. Al final, para usted poder aprobar, necesita conciliar eso. Pero ya en la solicitud de juicio político, usted debe presentarla de forma mucho más sintética, de forma mucho más ejecutiva, y ahí sí voy a discrepar con usted, Alexis. Yo no creo que esté caído el juicio político. Pero si acaso está caído, que sea responsabilidad de los legisladores que voten en contra de esa solicitud de juicio político, si pasa el filtro de la Corte Constitucional, el sostener a un individuo que tiene el 12% de apoyo, que perdió la consulta popular del 5 de febrero, donde solo le faltó preguntar a la gente si es que estaba de acuerdo en ser feliz o no, y si es que estaba de acuerdo en pagar o no impuestos. Si a pesar de todo eso llega a la Asamblea el juicio político y deciden votar en contra, ellos tendrán que hacerse cargo y ellos serán los responsables del estallido social que también podría ocurrir, porque el juicio político sirve para eso. Y ahí sí termino. Un juicio político es un mecanismo democrático que permite solucionar en el campo institucional, como válvula de escape, el conflicto social que en vez de trasladarse a la calle, se resuelva democráticamente bajo el imperio de la Constitución.
Ellos serán los responsables entonces de lo que pueda suceder en el mediano y largo plazo bajo un mandatario que no tiene legitimidad en lo más mínimo. Doctor Andino, finalmente esta solicitud de juicio, ¿con cuál causal se podría presentar? Se especulaba en los pasillos de la Asamblea Nacional que se iban a desechar algunas causales, entre ellas la que usted acaba de mencionar, la de comisión del delito por omisión. El legislador Vanegas, por ejemplo, dice que la comisión o la omisión solo aplica en delitos contra la vida, la salud, la libertad e integridad personal y no en delitos contra la administración pública. Y en alguna medida hay otros legisladores que opinan en ese sentido. Finalmente, ¿cuál va a ser la causal que se presente en esta solicitud de juicio político y que una los criterios de las bancadas que impulsan este proceso? Si usted me pide mi criterio personal, hablo como Mauro Andino Espinosa. Si yo solito redactaría esa solicitud, yo invocaría únicamente el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y aplicaría el comportamiento, la conducta de Guillermo Lasso por los hechos descritos por la delegación en contra de Luque Lecaro, las 40 veces reunido en el Palacio de Carondelet, formaba parte de los gabinetes ministeriales, fue parte del Banco de Guayaquil desde el año 1993, le conocía perfectamente los informes, las alertas sobre casos de corrupción que le presentó, que puso en sus manos Luis Verde Soto, las versiones del mismo Verde Soto en la Asamblea Nacional. Yo invocaría principalmente el artículo 129, numeral 2, y en este caso puntual, yo me iría por el tema de la concusión. Y si en otros casos que también constan en el informe de la comisión ocasional, por ejemplo, el tema de Petroecuador, el tema de Flopec, la influencia de Luque Lecaro, cuando le sacó igual al señor Estupiñán de Flopec, porque existían sobreprecios, y el tema de Amazonas Tanker, y este sobreprecio en el alquiler de los buques que transportan, el tema petrolero, y por lo cual incluso hay un informe de Contraloría donde se determinaron responsabilidades y graves indicios de irregularidades. Y asimismo existe un decreto ejecutivo de agosto del año 2021 que también consta en el informe. Por eso invito a la ciudadanía que también lea estos documentos, donde el propio presidente de la República, mucha atención con lo que les voy a decir, mediante decreto ejecutivo, firma y disuelve, elimina los controles a los que se sometían ciertos contratos de hasta $965,000, elimina el control previo que tenía que hacer Contraloría sobre este tipo de contratos. ¿Sabe por qué los elimina? Porque justamente luego se empieza a hacer la feria de la alegría, pues, en las empresas públicas. Entonces, en contratos de $500,000, $600,000, $800,000, $900,000, como ya no necesitaban el informe previo de seguimiento, de vigilancia, de Contraloría, el informe de pertinencia, empiezan a adjudicar como les daba la gana. Y el señor Estupiñán le cuestiona eso en Flopec al señor Luque Lecaro. Pero como Luque Lecaro estaba por encima del bien y del mal, porque él era el gerente de EMCO y EMCO estaba por encima de todas las empresas públicas, convoca de sopetón a una sesión solo con el único punto del orden del día para sacarle del puesto al señor Estupiñán. Y de todo esto tuvo conocimiento Guillermo Lasso Mendoza y su entorno. ¿A qué puedo yo llegar a concluir? Yo como abogado, yo como docente universitario, como Mauro Andino Espinosa, a título personal una vez más, que él sabía y que con la anuencia de él se cometieron este delito, por ejemplo, antes en el caso de Luque Lecaro, concusión, y en este otro que yo le describo, yo podría argumentar que se cometió peculado. Yo me iría por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, describiría lo más preciso posible la relación circunstancial de los hechos, invocaría las conductas de las infracciones constitucionales y acompañaría de forma singularizada. En conclusión, tengo estos elementos probatorios. En peculado tengo estos otros elementos probatorios. Consecuentemente, Corte Constitucional, a usted le corresponde únicamente verificar la parte formal de esta acusación constitucional. Sírvase dar paso porque acompaño las 46 firmas, acompaño la prueba documental y también hago el anuncio de la prueba que dispongo en este momento. Sírvase darme un dictamen favorable que regrese al CAL en la Asamblea Nacional y que se traslade a la Comisión de Fiscalización, donde habrá que garantizar el debido proceso, ¿sí?, a favor del acusado, de Guillermo Lasso, y por supuesto también la acusación
de los interpelantes o de los acusadores. Y me olvidaba de algo que usted me preguntaba, Licenia. Yo también sacaría el tema de la comisión por omisión. Estoy de acuerdo en eso. Creo que para evitar cualquier inconveniente en la Corte Constitucional y que no se agarren de ninguna cuestión estrictamente legal o penal, hay que sacar eso de la comisión por omisión, porque efectivamente solo existe el deber de ser garante en temas donde están en juego, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la salud. Un médico, un policía, en este caso, desde mi criterio personal, hay que sacar el asunto de la comisión por omisión.